Vamos a hablar de lo que ocurre con la liberación de Alberto Fujimori, porque un magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Monteagudo, pide anular esta resolución que facilitó, que ordenó, que dispuso en buena cuenta la excarcelación de Alberto Fujimori, con algunos argumentos también. Y para hablar de este tema vamos a conversar con la magistrada del Tribunal Constitucional, que más bien votó a favor de la excarcelación de Alberto Fujimori, la doctora Luz Pacheco Zerga. Ella también es vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Luz Pacheco, le agradecemos su tiempo. Bienvenida a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Quisiera empezar preguntándole si ustedes en su momento conversaron o compartieron este punto de vista con el doctor Monteagudo, porque lo que está diciendo él es que hubo errores en el proceso de emitir este auto resolutorio, podemos decir el auto número 2, digamos, después de que el juez de Ica devuelve al TC, y él dice que se arrogaron 3 magistrados, los 3 firmantes en positivo, la atribución de debatir el tema de fondo. Doctora, le quiero preguntar primero su opinión sobre esto y después también ¿por qué actuaron de esta manera? ¿Encuentra alguna falla usted en el tema procesal? Gracias, doctora Pacheco, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a los dos. Un gusto volver a estar en el programa. Saludos a todos los que están escuchándolos y viéndolos. A ver, el doctor Monteagudo, tengo un excelente concepto de él. Es una persona muy íntegra. Él está convencido de que está haciendo lo mejor, que es lo que corresponde, pero lamentablemente está equivocado, porque si ustedes revisan el auto del 21 de noviembre, que fue el primero que emitimos, en el cual ordenamos al juez de ejecución que él hiciera efectiva lo que decía la sentencia del año pasado de liberar al señor Fujimori, pues ahí nosotros indicamos que no era el momento de dar las razones por las cuales la Corte Interamericana se oponía a esta decisión del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ahí también dijimos que por ser esa etapa procesal no había más que decir en ese momento. Sin embargo, el auto que firmamos 4 magistrados, estaba contenido en 5 páginas. Sin embargo, el voto singular del doctor Monteagudo tiene más de 30, el del doctor Ochoa tiene más de 20, porque en total son 58 páginas, y en ellas ambos van al tema de fondo. Explican, les parece muy mal que nosotros no tengamos en cuenta la opinión de la Corte Interamericana, pero de hecho, nosotros, como digo, lo hemos advertido ahí, sí lo teníamos en cuenta, pero no lo podíamos explicitar en ese momento. ¿Por qué? Porque procesalmente no correspondía. Por eso cuando la parte afectada, que era el abogado del beneficiario, del señor Fujimori, presentó un recurso de reposición, allí tuvimos ya que explicar esas razones. ¿Por qué no intervino el doctor Monteagudo en ese momento? Porque ya no le correspondía. En este año que venimos trabajando juntos, tanto él como yo, como los demás magistrados, muchas veces hemos tenido un voto singular. En cuanto emitimos ese voto singular, dejamos de tener competencia en todo aquello que suceda después en ese expediente. Yo he sido testigo cuando él ha dicho, yo también, basta una aclaración, lo que fuere, decir, no, yo no voto porque yo no estuve de acuerdo con esa decisión. Entonces, sí hemos debatido. Miren, el caso Fujimori lo hemos conversado por lo menos, o debatido 4 meses. No ha sido una decisión fácil. Y al final he escuchado comentarios, yo creo, muy tendenciosos, que dicen, en política no hay coincidencias. Bueno, señores, hay gente que actuamos rectamente. El caso Fujimori, sea la fecha que lo pusiéramos, iba a levantar este laberinto, por decirlo así, lamentablemente. Nunca ha habido una fecha buena. Pensemos en lo que ha pasado en el Perú todo este año último. Ha sido todos días difíciles. No hemos pensado en este momento, no, simplemente ya por fin llegamos a una decisión y eso fue lo que se acordó, eso es lo que firmamos. Entonces, no es exacto que el doctor Monteagudo no haya debatido con nosotros en esos 4 meses su postura, y conocíamos también al doctor Ochoa. En último caso, en primer lugar no tenían ya competencia porque habían hecho voto singular. Y en segundo lugar, pienso yo, ¿no? Si hubieran vuelto a intervenir, no hubieran variado su opinión. Después de 30 páginas, ¿cómo van a cambiar su opinión? ¿No? Igual el doctor Ochoa, era previsible en todo caso qué es lo que iban a decir.
no es que se les ha negado exponer su punto de vista. No sé si me he explicado con En todo caso, en el caso del proceso, esto sí está respaldado por un proceso interno del Tribunal Constitucional, porque para él sí consideraba que esto debería ser, más allá de que no se iban a alcanzar un voto que cambie la excarcelación, que sí era un tema que debía debatirse en pleno. Y justamente se decía que, o no se conocía cuánto tiempo se iba a demorar el Tribunal Constitucional en dar una respuesta al retorno del expediente al TC. Entonces, insisto en mi pregunta, ¿es normal o está dentro del proceso que, pese a que se lleve a votación ello, ya no se incluya a los que se opusieron en un primer caso? Eso es lo que te decía que ha pasado durante todo este año. Es la primera vez que el doctor Monteagudo sale a los medios de comunicación a mostrar que está en disconformidad con un voto singular, pero todos hemos tenido votos singulares, no hemos estado de acuerdo con la opinión de la mayoría, pero hemos procurado siempre mantener una unidad institucional, ¿no? Cada quien es libre de decir sus opiniones, pero como digo, es lo habitual, que si una persona hace un voto singular, ya no vuelve a intervenir en ese expediente. En todo caso, En todo caso, lo que ha presentado con este documento para que se hable de nulidad de la excarcelación es de alguna manera u otra también un daño a la imagen del Tribunal Constitucional, que pareciera que no ha seguido el debido proceso. Pero no es cierto, por eso te digo, lamento mucho porque conozco la integridad del doctor Monteagudo, pero en esto está equivocado. O sea, no es así. O sea, él ha pedido que se vea en el siguiente pleno, se hará, ¿no? Estoy segura que el presidente lo acogerá, pero procesalmente no está previsto y nunca se ha hecho que aquel que ha emitido un voto singular y se aparta en un expediente regrese a él. Todo lo que venga después ya nunca él, o sea, jamás, como te digo, en este año yo le he visto a él reclamar, hice voto singular y quiero volver a intervenir. Nunca lo he hecho. Ahora, el doctor Monteagudo habla de que era necesario un quórum de 5 miembros para poder pronunciarse en esta segunda oportunidad, digamos, el pronunciamiento en el que ustedes ordenan la liberación de Alberto Fujimori. El doctor Monteagudo dice, se necesitaba un quórum de 5 miembros y no se llegó a ese quórum. Entonces él señala, incluso en el segundo párrafo de la solicitud de nulidad que le hace al presidente del TC, apunta y dice, en el reglamento del TC, en la ley orgánica del TC, se señala un quórum de 5 miembros y no hemos tenido ese quórum, dice, ¿no? Eso es para el pleno, insisto, eso es para una reunión del pleno, son 5 efectivamente para el quórum. Por eso también, cuando el doctor Gutiérrez se abstuvo el año pasado de participar en cualquier expediente del señor Fujimori, el pleno le admitió. Sin embargo, cuando murió el doctor Ferrero, el pleno le pidió que volviera porque tenía que haber un número mayor de magistrados. Entonces 5 es solo cuando está el pleno. Hay ocasiones en que ha habido, la mayoría puede ser de 3, ¿no? Depende de cómo se haya configurado la sentencia. Pero en este caso no era una sentencia, digo, incluso en sentencia. Pero aquí, el quórum es que sean los 5, si hay sobre todo una acción de inconstitucionalidad, requiere 5 votos para que la demanda pueda ser, no admitida, sino calificada, ¿no? La ley que se está cuestionando como inconstitucional. Allí sí, pero en este caso no. Por eso digo, hay unos errores allí del doctor Monteagudo, que no sé, a lo mejor, como él considera que esto es, que tiene que ser como él piensa, le está llevando a este camino que lamentamos sinceramente, porque no es como lo está diciendo. Y está sembrando una confusión entre muchas personas. Doctora, en términos procedimentales, ¿existe algún mecanismo que se pueda aplicar y que pueda revertir lo que hoy es un hecho, el indulto de Alberto Fujimori, ya pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Se han agotado todos los medios judiciales para que ello sea así? A ver, mira, el Perú está sometido, de acuerdo a la Constitución, a los tratados, ¿no? Que haya firmados en vigor. Nosotros tenemos el vigor y queremos la Convención Americana de Derechos Humanos. Los fallos de la Corte Interamericana vinculan al Perú en la medida que se ajusten a lo que dice la Convención de Derechos Humanos. Entonces, y en este caso en concreto, si nosotros hemos decidido que lo que prima es la decisión nuestra, es porque la decisión que tomó el Tribunal Constitucional el año pasado, que es cosa juzgada, era más protectora al derecho humano que la que propone la Corte Interamericana.
Entonces, en este caso, a través de una supervisión, de una sentencia que no es de este proceso de un indulto humanitario, de un indulto, entonces no era competente, por tanto no está obligado el Perú a responder a lo que... Mira, incluso te voy a decir una cosa, hoy día el presidente del tribunal ha recibido una carta de adhesión de parte de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él estuvo del año 97 al 99 y dice que él en ese momento criticó duramente al gobierno de Fujimori. Sin embargo, dice, ya el Perú lo ha juzgado, lo ha condenado, ha estado 15 años en la cárcel y él considera que se adhiere a nuestra decisión porque una cosa es la justicia y otra la venganza. No se trata de la ley del talión, ¿no? Sino ya, o sea, se ha concedido un indulto, eso es cosa juzgada, pues esa es la decisión, ¿no? ¿Y usted considera, doctora... Además, aquí quiero añadir algo, ¿no? Sí. Es una visión muy personal a lo mejor, pero sí. Yo oigo hablar mucho de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Efectivamente, mis condolencias para con ellos, pero fueron decenas de miles de familiares. Esa mañana tuve la oportunidad de escuchar un libro, una señora Iribarren, me parece que se llama, no me acuerdo exactamente, de 100 peruanos, una de ellas con éxito, una de ellas es una niña que a su familia la mató Sendero, alguien la logró rescatar, la trajo a Lima, la metió en una cabañita de 4 esteras, sin más agua, sin agua, desagüe, nada, y esa mujer ahora es una de las mejores empresarias del Perú, casada y con hijos. O sea, yo pienso que el tema Fujimori, a mí me parece que ya hay que dejarlo. O sea, todo lo que pasó hace 30 años, señor, y yo, para mí, hay que mirar para adelante, hay que construir el Perú. Correcto, hay que dejar doctora. De odiar. Doctora, a partir de eso que nos ha dicho usted, una cosa es la justicia, otra cosa es la venganza. Le pregunto, que Fujimori esté en la cárcel hasta cumplir su condena, ¿para usted era un hecho de venganza, digamos? Yo lo que pienso es cuando indultaron a más de 2.000 terroristas, en la época del señor Toledo, más de 2.400, ¿quién salió a decir que tenía que cumplir toda la sentencia? Ninguno de esos familiares a los que les habían matado a su familia de la manera más cruel. Simplemente ya dejaron el tema y miraron para adelante. Yo no sé por qué hay un grupo de personas que quiere que eso viva para siempre, ¿no? O sea, así como hace 10 años o 15, cuando Toledo los liberó, los indultó, nadie dijo que se queden hasta el final, tienen que pagar todo, ¿no? Ya pues los indultaron, ¿no? Entonces me parece que ahorita esa tendría que ser la reacción de un país como el nuestro, ¿no? Que es democrático y que es, no sé, tiene otro tipo de sentimientos ante una persona que cometió un delito, que tiene 86 años, que ya, ¿no? O sea, yo creo que ya es suficiente. Si continuamos... Que entra, que sale, eso no es ni humano, me parece. Si continuamos hablando en términos de justicia, magistrada, se pronunció la Procuraduría y dijo que pese a que el indulto se ha aplicado y se ha aprobado con su excarcelación, hay una indemnización de 57 millones de soles que no se ha pagado y que no hay forma de que se pague porque no hay nada del señor Alberto Fujimori, ni tampoco una pensión como presidente. Entonces yo le pregunto a usted, esta condición que tenía que ser o quedarse de la indemnización, ¿cómo se va a dar si es que no hay los mecanismos para ello? ¿Eso no también habla de justicia? Lo mismo tendríamos que decir de todos los más de 2.000 terroristas que han indultado. Pero vayamos al caso de Alberto Fujimori, porque 2.000 son muchos. Pero es lo mismo. Si son personas indultadas, a todos les ha quedado el deber de pagarle la reparación civil. Si ni uno ni los otros lo pagan, ese es otro tema que no tiene que ver con el indulto. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que... Pero su posición, doctora, sobre el incumplimiento del pago de una reparación civil. Claro, en el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Pero ¿por qué va a ser distinto el caso de Fujimori al caso de todos los terroristas? Usted si quiere hágalo general, pero de cualquier persona que hayan indultado, no solo los terroristas. Claro, por eso. Cualquier persona indultada, o sea, yo no he escuchado a ninguno de ustedes que haya levantado la voz para decir que no. Yo estaba estudiando comunicaciones, doctora. Perdón, ¿ah? ¿Perdón? O sea, usted dice que no los he escuchado a algunos de ustedes decir... No, yo no he escuchado a ninguno de ustedes. Digamos, probablemente muy jóvenes, claro. Pero para no caer en el tema de que cada cosa que le preguntamos sobre Fujimori usted nos responde con los terroristas. Claro. En general, su posición sobre un incumplimiento de... un hecho procesal, ¿no? Un pago, o sea, sobre la reparación. ¿Deberían hacerse los pagos? ¿Deberían pagarse las reparaciones? Mira, efectivamente deberían pagarse las reparaciones, pero es un tema distinto al indulto.
El indulto no borra el delito, no borra el deber de reparación. Eso queda pendiente. Como ha quedado pendiente para toda la gente indultada a lo largo de los años en el Perú. Correcto. Entonces probablemente esos 50 millones queden pues en el recuerdo de un comunicado de la Procuraduría. No tengo la menor idea, la verdad, porque no es ya mi competencia. La competencia del tribunal era otra. Ese ya es un tema distinto. Y como te digo, el indulto no borra el deber de reparación en ninguna persona. Claro, pero comprenderá, magistrada, que aquí estamos conversando y se ve información, hechos procesales y por supuesto también su opinión. Y también me gustaría ahondar en otro tema que es justamente algo que se hace mucho hincapié en la crítica de este indulto, en el término de que Alberto Fujimori no ha pedido perdón. Y eso es algo que escuchamos mucho de las personas que hoy evidentemente lloran a sus familiares de estos casos tan delicados como Callacantuta y Barrios Altos. ¿A usted qué le parece ello? ¿Es necesario o no pedir perdón por parte de Alberto Fujimori? Mira, aunque ustedes me digan que, vuelvo al tema, cuando el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Hicimos en el tribunal una sentencia que dijimos que los terroristas rehabilitados según las leyes no tenían que tener limitaciones en cuanto a su resocialización, ¿no? Hubo muchas críticas y en esa audiencia que tuvimos del abogado doctor Crespo, que fue el abogado del señor Abimael Guzmán, cuando yo le pregunté si para los terroristas se arrepentían o no, él se quedó pensando y me dijo, doctora, no hay ninguna ley que exige el arrepentimiento. Ese fue su planteamiento. Entonces, pedir perdón o no pedir perdón es un tema jurídico. En todo caso es un tema moral. Y te digo, no son las únicas víctimas las de Barrios Altos y la Cantuta. Decenas de miles de peruanos fueron asesinados de la manera más cruel. Entonces, por eso insisto, que me parece que lo mejor es mirar para adelante y no estar exigiendo que todo el mundo te pida perdón, porque si no, no vamos a acabar nunca de pasar esta página de la historia tan dolorosa del país. ¿Cuándo sesiona el Pleno, doctora? ¿Cuándo se va a poder ver el pedido de nulidad hecho por el magistrado Monteagudo? Él se va mañana en la noche a Venecia, a la Comisión de Venecia, porque es representante del tribunal, igual que el doctor Gustavo Gutiérrez, y después se queda de vacaciones, volverá en enero, así que en enero seguramente ya se verá este tema. Correcto. Okay. Entonces, a la espera de novedades de lo que pueda definir o decidir el TC en torno a esto, le agradecemos mucho, doctora Luz Pacheco, su participación en el programa. Tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, permítanme decirle algo más. Pienso que ustedes como comunicadores tienen una responsabilidad especial en estos momentos difíciles de ayudar a la ciudadanía a tener esperanza, a mirar para adelante y a saber perdonar. Muchas gracias. Correcto. La doctora Luz Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, sustentando un poco este punto de vista encontrado que hay entre los propios magistrados, ¿no? Partíamos de este pedido de nulidad que ha hecho el magistrado Manuel Monteagudo, diciendo que estuvo mal dada esta libertad de Alberto Fujimori. Bueno, la parte que sí está de acuerdo con haber ordenado la liberación de Fujimori sustenta, justifica su punto, pero esto se tiene que ver en un nuevo pleno, Caria. Para enero ha dicho. Exacto, no hay tanta celeridad para ello, pero tampoco hay los votos como para revertir una situación. Así que el tema va a ser más que todo como un tema procesal de cumplimiento al que tiene que darle cuenta y se responderá, pero los votos no hay. Los votos ya están desde el momento en el que el Tribunal Constitucional envía el expediente a ICA y dice que proceda con lo que se decidió en el 2018. En fin, Oye, el TC considera cosa juzgada hay que mirar para adelante. Ya considera cosa juzgada. De todas maneras, sentí que la diferencia que ha presentado uno de los magistrados ha generado cierta sensación de desunión en el colegiado, en el TC. Ahí la doctora Luz Pacheco decía, lamento que haya salido a decir públicamente sus diferencias, pero creo que también lo ha hecho con un sentido. El magistrado Monteagudo defiende su punto de vista y dice, yo creo que está mal dada. Vamos a ver cómo va a ser esa sesión, pero van a salir chispas de esa próxima sesión del Pleno del TC, Caria.